vamos a dedicar esta serie de vídeos a Google Docs. Google Docs es el procesador de texto que trae incorporado Workspace. El procesador de texto similar a lo que sería el OpenOffice o el Microsoft Word. De esta forma, los documentos que generemos con Google Docs se guardarán automáticamente y estarán disponibles siempre y en cualquier lugar y con cualquier dispositivo, sea un móvil, sea una tablet o sea un ordenador. Continuando, después de esta pequeña introducción con Google Docs, vamos a ver las formas de poder acceder a Google Docs y crear un nuevo documento. Para poder acceder a Google Docs lo podemos hacer a través de Drive. En primer lugar, vamos a explicar esa forma. Accedo a Drive, espero que se cargue Drive y a través del botón nuevo que aparece en la parte superior izquierda, que nos permite, como ya vimos en otros anteriores vídeos, crear carpetas, archivos, subir, vamos a darle al botón nuevo y nos acercamos el puntero a documentos de Google. Cuando acerco el puntero a la flecha derecha de documentos de Google me aparecen dos opciones: documento en blanco o desde una plantilla. Si hacemos clic en documento en blanco, se nos abre un documento totalmente en blanco, que por defecto siempre se va a guardar dentro de la carpeta raíz de mi unidad. Pero para ello siempre lo primero que hay que hacer es darle un nombre. Si no le damos nombre a cualquier documento, no se guarda. Bien, cerramos este documento en blanco que hemos creado y vamos a continuación a ver cómo podemos crear un documento en Google desde una plantilla. Accediendo desde una plantilla, se nos abre una serie de plantillas ya predefinidas, que hay un montón de plantillas sobre las que podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a abrir esta que me llama la atención, que es propuesta de proyecto. Haciendo un clic en propuesta de proyecto, se nos abre en esa misma pestaña ese documento que ya está predefinido, simplemente que nosotros modifiquemos. Nos aparece una imagen, podemos escribir el nombre del proyecto, la fecha, tu nombre, tu empresa, visión general, objetivo, un documento que más o menos se adapte a nuestras necesidades y podemos aprovechar una plantilla que ya está creada para poder trabajar con eso. Bien, si en el botón nuevo directamente hacemos clic en documentos de Google sin esperar que se despliegue el menú lateral derecho, se nos abre un documento de Google. Vuelvo a insistir, este documento se guarda siempre en la carpeta en la que estemos de Drive. En este caso, dentro de mi unidad, en el directorio raíz de mi unidad. De esta forma, hemos creado un documento que todavía, sin darle nombre, no se guarda. Haciendo clic en la parte, en el icono que representa Google Docs, se nos abre automáticamente la forma de una galería de plantillas y otra forma de crear un documento en blanco o coger uno de una plantilla. Si observáis, aquí abajo nos aparece una lista que podemos ponerlo en forma de miniatura o en forma de lista para ver cuáles son los últimos documentos sobre los que hemos trabajado o han trabajado dentro de mi carpeta si la tengo compartida. Haciendo clic en blanco, automáticamente creamos un documento en blanco. Bien, otra forma de poder acceder o crear un nuevo documento de Google es, voy a darle aquí un tamaño mayor para que se vea bien, es escribiendo en la barra de direcciones la palabra DocNew. Para ello hacemos clic en una nueva pestaña y en la barra de direcciones escribimos la palabra DocNew. Automáticamente se nos crea un documento de Google, como estáis viendo. Bien, si accedo a través de docsgoogle.com, si escribo eso en la barra de direcciones de cualquier navegador, se nos aparece en pantalla, mejor dicho, lo que es la página principal de documentos que ya hemos visto anteriormente.
Bien, voy a cerrar estas pestañas, todas estas pestañas, y vamos a ver la última forma de crear un documento de Google, que es directamente a través de la aplicación de documentos de Google. Haciendo clic en documentos de Google nos aparece de nuevo la pantalla principal de documento en Google, que nos permite crear un documento en blanco o un documento basado en una plantilla. Con esto acabaríamos lo que sería la forma de crear documentos de Google. Para continuación vamos a explicar el interfaz de esta ventana. Ahora a continuación vamos a explicar lo que sería el interfaz que trae Google Docs. Estamos en un documento nuevo, pues sabemos que es un documento nuevo porque aquí automáticamente aparece documentos sin título. Vamos a suponer que estamos haciendo un trabajo sobre las células. El documento se va a llamar las células, ¿no? Pues hacemos doble clic donde pone documentos sin título, borramos y escribimos la palabra la célula. Pulsamos intro y esperamos que nos aparezca la opción de guardado en Drive y la nubecita que nos indica que ha sido guardado. ¿Dónde se va a guardar? Pues si nosotros lo hemos creado directamente desde mi unidad, pues se va a guardar en mi unidad, aunque ahora veremos cómo podemos hacer que modificar la ubicación de ese archivo. A continuación, a la derecha de la célula nos aparece la opción de destacar, que funciona de forma similar a lo que sería destacar un documento o una carpeta en Drive. Con la opción de mover, que lo veremos más adelante, nos permitiría mover este documento a otra ubicación. Siempre que esté la nubecita con su V dentro, quiere decir que el documento ha sido guardado. A continuación, hacia la derecha, tenemos una indicación de que la última modificación que se ha hecho ha sido unos segundos. Vamos a ver lo que sería el historial de comentarios, que ya dedicaremos una parte del vídeo o del siguiente vídeo a lo que serían los comentarios. La otra opción sería una cámara que nos permitiría presentar en pantalla este documento. Por último nos quedaría el botón de esta primera franja, nos quedaría el botón compartir, que podemos compartir ese documento como hemos hecho en Drive con una serie de compañeros o de alumnos, que ya explicaré con otra parte lo que sería compartir. Automáticamente, como no tengo compartido ese documento, aparece la opción de privado solo para mí. Justo debajo del nombre nos aparece la barra de menú. La barra de menú que nos va a permitir trabajar con todas las opciones disponibles, todas las opciones para trabajar con un documento. Bien. Justo debajo de la barra de menú nos aparece lo que sería la barra de herramientas. La barra de herramientas que va a mostrar siempre las opciones más comunes con las que se suele trabajar con más frecuencia dentro de un procesador de texto. Como podéis observar, podemos coger, imprimir, cambiar el tipo de letra, negrita, itálica, y observar que aquí a la derecha nos aparece que estamos en modo edición. Vamos a ver los distintos modos más adelante con los que se puede trabajar en un documento de Google. Si hacemos clic en esa flechita que aparece a la derecha, nos permite ocultar todos los menús anteriores, o haciendo clic en ese botón de nuevo nos permite desplegar esas opciones, todas las opciones de la barra. Aquí en el panel lateral derecho tenemos acceso directo a lo que sería el calendar, las notas, tareas, etcétera, etcétera. Bien. La parte principal del documento, que observamos que aparece una regla tanto superior como lateral izquierdo, donde podremos ver los distintos márgenes y podemos ver dónde están las sangrías creadas dentro del documento. Ya veremos lo que son las sangrías cuando dediquemos al nivel de párrafo darle formato. Aquí a la izquierda nos aparecería un pequeño esquema del documento que, como no tenemos nada escrito, pues no nos aparece nada. ¿Vale? Y aquí la parte central, donde se nos muestra una página en blanco con el cursor intermitente que nos invita a escribir. Aquí con esto acabaríamos lo que sería la interfaz de Google Docs. Vamos a continuar con esta parte y vamos a empezar a lo que sería escribir.
pero en vez de escribir texto vamos a ver qué opciones nos deja Google Título. Para ello, por ejemplo, como estamos creando un trabajo de las células, vamos a buscar información en la Wikipedia. Accedemos dentro de la Wikipedia a lo que sería el trabajo de lo que sería las células, ¿no? Seleccionamos el texto y con el botón derecho del ratón seleccionamos la opción de copiar o la combinación de teclas Control. Darle a copiar, volvemos al documento y para pegar podemos utilizar la opción de editar pegar o la combinación de teclas Control V. Bien, al darle a Control V, ¿qué ha ocurrido? Que se nos ha copiado ese documento con el formato, incluso una imagen como estáis viendo. Bien, y nos aparecen algunas veces alguna serie de enlaces a través del texto que hemos pegado. Bien. Vamos a ver otra forma de hacer lo mismo, pero de otra forma para que no nos aparezca ningún formato, que nosotros empecemos a darle formato automáticamente. Bien, para ello voy a darle al botón deshacer, que lo que hace es deshacer la última acción realizada, que nos permitiría volver al documento en blanco, o pulsamos también la combinación de teclas Control Z. Si le damos a esa combinación de teclas Control Z, vemos que ha desaparecido el texto que hemos pegado anteriormente. Nos iríamos de nuevo a la Wikipedia, seleccionamos con sumo cuidado el texto, veis que automáticamente se me selecciona también una imagen. Bien, entonces lo que hacemos aquí de nuevo, le damos a la opción de copiar. Bien, a través del menú copiar, si ahora nos vamos al menú editar, pegar sin formato, automáticamente se nos pega lo que sería el formato, el texto, pero sin formato con el cual ya podríamos trabajar. Bien, en aquellas partes que aparece con subrayada de color azul, indica que tiene un error gramatical. Si acercamos el puntero, ahora con la duda de ¿ponemos tilde o no ponemos tilde solo? Pues a mí me gusta que tilde tenga solo, pues automáticamente nos aparece la opción de modificar la tilde a esa. Es igual que ocurre con aquella, y aquí esta palabra que no entiende y nos indica que puede ser separado, ¿de acuerdo? Bueno, de esta forma trabajaríamos con este documento, pudiéndole dar formato. Bien, de esta forma podremos darle formato, pero para que veamos una cosa, vamos a decirle al menú ver, mostrar caracteres que no se pueden imprimir. A ver lo que ocurre. Bien, observáis que aparecen una serie de caracteres que son los retus, los intros que le hemos dado a ese documento. Si observamos entre el primero y la célula animal, aparecen dos intros que hemos metido automáticamente al haber pegado ese documento. Bien, este documento lo que haríamos es corregir, por ejemplo, este intro. Vamos a dejar todo el documento junto. Para ello me posiciono en el intro y pulso la tecla suprimir o borro con la tecla retroceso. De nuevo, lo que vamos a hacer a continuación es poner el título arriba. Para ello hago un triple clic dentro de ese párrafo, se nos selecciona y lo vamos a cortar, ¿no? Para ello, para cortar, lo que hacemos es Control X o edición cortar. Nos vamos hacia arriba del documento, pulsamos intro para que se nos desplace automáticamente el texto una línea. Observáis que aparece el carácter ese parecido al símbolo pi, que nos indica que hemos metido un intro, y ahora le damos a Control V. Automáticamente nos genera lo que sería otro intro, que con la tecla en la línea en blanco, con la tecla suprimir, borraríamos ese intro. Vamos a dejar el documento así y vamos, para que no nos líe mucho, vamos a quitar esos símbolos que nos aparecen. Para ello, de nuevo al menú ver, le doy a la opción de mostrar caracteres que no se pueden imprimir. Bien, ahora a continuación, y teniéndolo claro, ¿dónde está guardado ese documento
que hemos creado. Automáticamente se crea dentro de mi unidad o en la carpeta donde estuviéramos dentro de mi unidad. Para ello, ¿qué podemos hacer? Moverlo. Vamos a crear dentro de mi unidad una carpeta que se llame la célula para tenerlo todo mejor organizado. Y dentro de ese documento, dentro de esa carpeta, vamos a tener ese documento que hemos creado. Para ello, hacemos clic a la derecha, que sería mover. Si hacemos clic en mover, se nos aparecen que estamos dentro de una unidad y nos aparece una opción para crear una nueva carpeta. Vamos a crear esa nueva carpeta que se va a llamar la célula. Cuando escribo el nombre, le doy a la V de verificación y estamos automáticamente ahora mismo dentro de la carpeta la célula. Ahora le digo al botón mover aquí y ese documento se ha movido a la carpeta la célula. ¿Cómo podemos comprobar que ha sido así? Pues bien, accedemos dentro a Drive, buscamos la carpeta de la célula, que la tenemos aquí. Como podéis comprobar, entramos dentro y nos aparece el documento de Google. Vamos a cerrar el documento para que veáis que dándole doble clic a ese documento que hemos creado, nos aparece el texto con el que hemos trabajado. Bien. Yo ahora mismo, pues no tengo internet, necesito descargarme ese documento como PDF o para seguir un procesador de texto, porque el Google Docs no me suelo acostumbrar. Estoy más acostumbrado a lo que sería el Word, pero insisto en que trabajáis con Google Docs, que se puede hacer todo lo mismo que en el procesador de texto de Microsoft, el Word. Para nosotros poder descargar ese archivo, nos vamos a la opción de archivo, descargar, y dentro de descargar nos aparecen dos opciones. Serían varias opciones para descargarlo como Microsoft Word o en un formato de documento abierto, que sería del LibreOffice o del OpenOffice, y también nos permitiría descargar ese documento donde le indicáramos a lo que sería en un PDF. Con esto acabaríamos la pequeña introducción a lo que sería escribir un texto y poder descargarlo, y hemos movido ese documento a una carpeta en concreto. Ahora, a continuación, lo que vamos a empezar a hacer las opciones básicas de cómo darle formato a nivel de texto, es decir, poniéndole en negrita, cursiva, todas las opciones con las que nos deja Google Docs trabajar sobre ese documento. Volviendo al documento con el que estamos trabajando de la célula, vamos a empezar lo que sería darle formato. Para darle formato vamos a hablar a tres niveles: a nivel de texto, palabra, a nivel de párrafo, a nivel de página. Todas estas opciones iremos viéndolas en las distintas partes. En esta parte del vídeo lo vamos a dedicar lo que sería a nivel de texto, negrita, cursiva, cambiar tipo de letra. Y ya en el próximo vídeo veremos lo que sería la dedicada a nivel de párrafo y a nivel de página. Para ello, lo primero que hay que hacer siempre, antes de aplicar formato sobre un texto, es seleccionarlo. Yo siempre doy el consejo de que primero se escriba el texto en bruto, sin aplicarle ningún formato, y cuando tengamos el texto escrito, empezamos a darle formato, que es la opción que considero más correcta. Bien, para seleccionar texto podemos hacerlo de varias formas, con la técnica arrastrar y soltar, es decir, hago clic en una zona, mantengo pulsado el botón izquierdo y voy arrastrando y se va seleccionando el texto conforme vaya avanzando hacia abajo o hacia arriba. Otra forma de seleccionar texto es si hacemos doble clic en una palabra, se selecciona esa palabra. Ahora, si hacemos triple clic, 3 veces clic en un párrafo, se selecciona todo ese párrafo. También hay otra forma de seleccionar todo el documento, sería a través del menú editar y seleccionando la opción seleccionar
todo. Al darle esa opción vemos que todo el documento se ha quedado seleccionado. Haciendo clic en una zona se deselecciona. Bien, ¿cómo podríamos coger y este primer párrafo copiarlo al final del documento? Pues sería seleccionarlo previamente haciendo un triple clic dentro del párrafo y seleccionando la opción editar, copiar, que deberíamos de acostumbrarnos a usar lo que sería la combinación de teclas control C. Me voy al final del documento, como estoy al final necesito una línea en blanco, pulso intro y ahora a continuación pego para pegar la combinación de teclas control V. Vemos que ese texto se ha copiado al final del documento. Para moverlo, pues sería el mismo proceso, pero con cortar y pegar. Seleccionamos el texto, lo seleccionamos, control X para cortar, nos vamos al final del documento, pulsamos intro y control V para pegar. Y como veis, el texto se ha movido hacia al final del documento. Para deshacer todas las opciones que hemos hecho, o bien pulsamos el botón deshacer. Si nos pasamos deshaciendo, podemos lo que sería rehacer el documento. Vamos a darle a deshacer o combinación de teclas control Z y vamos a dejar el documento como estaba al principio. Como veis con deshacer podemos deshacer siempre las últimas acciones que han sido guardadas. De todas formas, hay una opción que es control de versiones, que ya explicaré, para poder irse a una versión hacia atrás por si hemos hecho alguna modificación grande y queremos deshacerla por completo. Bien, vamos a hablar a nivel de texto lo que podemos hacer. Previamente selecciono el título y vamos a cambiar el tipo de letra. Si hacemos clic en la palabra Arial, nos aparecen las últimas, las más recientes letras, tipos de letras con las que hemos trabajado, y aquí hacia el final me aparecen una serie de combinación de tipos de letras que podemos modificar. Por ejemplo, en este caso he seleccionado la Courier, le cambio a la Matic o también le podemos cambiar al Arial. Bien, si ninguna de estas tipos de fuentes nos gusta o no hay ninguna, podemos hacer clic arriba donde pone más fuentes y aquí nos aparece toda la tipografía que tiene disponible Google Docs para darle formato al documento. Por ejemplo, y nos aparece lo que es el tipo de letra con una muestra de cómo quedaría ese tipo de letra. Bien, por ejemplo, nos aparece que la PT Serif nos gusta. Pues lo que hacemos clic en PT Serif, nos aparece la V de verificación de que hemos seleccionado esa fuente y le damos a aceptar. Y automáticamente se nos cambia a PT Serif y nos aparece como reciente y también nos aparece para poder seleccionarla. La hemos instalado dentro para poder trabajar dentro de esa parte. A través del botón aumentar tamaño de fuente podemos ir aumentando el tamaño de fuente o decrementándolo o escribiendo un valor posible. Por ejemplo, vamos a escribir 28. Bien, le hemos dado un formato de letra tipo PT Serif tamaño 28. A continuación nos aparece para cambiar lo que sería a negrita, desmarcando como si fuese un interruptor, activamos o desactivamos la negrita, la itálica, es decir, la cursiva, si la queremos subrayada o no, o también podemos seleccionar un color de texto que le podemos elegir dentro de esta amplia gama que nos aparece. Por ejemplo, le podemos poner un rojo y cambiamos el tipo de letra a rojo. Ahora también podemos seleccionar a través del color de resaltado como si fuese un rotulador fosforescente de esto que nos destaca lo que sería el color, como si hubiésemos pasado un rotulador por encima. Como no nos gusta cómo ha quedado el resultado, le damos a control Z y vemos que se nos ha ido el resaltado de color amarillo. Bien,
nosotros seleccionamos el texto y vemos que aparece automáticamente lo que sería la letra, el tamaño, si está en negrita estaría activado. Para poder coger y activar la negrita, la cursiva o el subrayado fácilmente, podemos usar la combinación de teclas Control B para la negrita, Control B desactivo, Control I para lo que sería la cursiva o Control U para subrayarlo o no subrayarlo. Aquí a la derecha nos aparece el último botón, que sería borrar formato. Con esto borraríamos todo el formato que no le hemos aplicado a ese párrafo, en este caso, a ese título, y lo podemos coger y volver como estuviese anteriormente. Bueno, vamos a volver, vamos a deshacer para dejar el documento como estaba con ese tipo de letra, y lo vamos a coger y lo vamos a marcar y lo vamos a poner negrita. Bien, a continuación vamos a coger el documento, el primer párrafo, lo vamos a seleccionar y le vamos a cambiar el tipo de letra por un Arial tamaño 12. Nos gusta ese formato que le hemos aplicado a ese párrafo y yo quiero que ese formato lo tengan los restantes párrafos que tenemos justo debajo. Para ello utilizamos lo que sería la opción de copiar formato. El botón copiar formato lo tenemos aquí con forma de una brocha de pintor, que para ello previamente seleccionamos el párrafo que queremos copiar el formato, le damos a copiar formato y a continuación vemos que se nos ha cambiado el puntero a una forma de cursor con una brocha, que pasando ese puntero automáticamente lo que hacemos es dejar el mismo formato que tenía anteriormente el texto, el párrafo anterior. Bien, os diréis que por qué no hay un salto de línea entre la célula animal y el texto de la célula. A mí me gusta dejarlo todo junto y lo que sería luego hacerlo a través de lo que serían los espaciados, que eso ya lo veremos, que sería a nivel de párrafos, que eso lo veremos en el próximo vídeo. Bien, estas serían las opciones más básicas para darle formato a un documento. ¿Dónde podemos encontrar todas estas opciones también? A través de su menú correspondiente. Si hacemos clic en formato, en texto, vemos que nos aparece en negrita, cursiva, subrayar, tachar, que no entiendo yo porque no me gusta ese tipo de letra, y superíndice y subíndice. Bien, vamos a trabajar con lo que sería el subíndice, para que veáis que es un ejemplo. Siempre previamente el texto escrito. Aquí a la derecha podemos lo que sería aumentar el zoom. Voy a aumentar el zoom para que se vea más claro a 150 y voy a poner la superficie es en kilómetros cuadrados. La fórmula del agua es H2O. Bien, como sabéis, este kilómetros cuadrados se debería de ir en lo que sería en formato de superíndice, un 2 arriba más pequeñito. Lo seleccionamos y nos iríamos al menú formato, texto, superíndice y vemos que nos aparece el 2 en un superíndice. Ahora el 2 de H2O sería un subíndice. Para ello nos vamos a formato texto, subíndice, que también tiene lo que sería su combinación de teclas, pero ya tantas combinaciones de teclas por hoy ya es suficiente. Bien, borramos todo lo que hemos escrito anteriormente y nos vamos a seleccionar el título. Para ello nos vamos al menú formato ahora a continuación y nos vamos a lo que sería texto. En tamaño nos permitiría lo que sería aumentar el tipo, el tamaño de la fuente o reducirlo. O también la opción del uso de mayúsculas. Con minúsculas, ¿qué nos quedaría todo? Todo en minúsculas, como su propio nombre indica. Si nos vamos al menú formato texto, tamaño, uso de mayúsculas, se nos pondría todo en mayúsculas y a través del menú formato texto, uso de mayúsculas, primera letra de las palabras del título en mayúsculas, se nos pondría la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Con esto acabaríamos lo que sería el formato a nivel de texto de
un documento de Google Docs. En el siguiente vídeo lo dedicaremos a lo que es el formato de párrafo y al formato de página.